Bueno, lo que es la fábrica esta en cuestión, la empezó mi padre a primeros del siglo pasado. Fue de los primeros aquí en trabajar este material y nosotros pues lo seguimos. O sea que lo hice yo como hijo y luego mis hijos también lo continúan. Y hasta aquí de momento hemos llegado. Veremos lo que pasa de ahora en adelante. Pues hoy os voy a enseñar cómo hacemos un mortero de alabastro, ¿vale? El alabastro pues es una piedra natural que se ve que con los años, muchos años, el nivel del mar bajó, se quedó pues, lo que es todo una sal y se formó ese tipo de piedra que no es salada ni nada, ¿no? Y es una piedra translúcida, en comparación del mármol es más blanda para trabajar, tipo madera, y podemos hacer iluminación y bueno, ahora haremos un mortero que se puede utilizar como para decoración o para uso personal igual. Pues bueno, vamos a coger la piedra que ya nos la traen cortada de la cantera y lo vamos a poner aquí en el taladro para hacer lo que es la circunferencia hecha ya para poderla poner en el torno. Y ya tenemos aquí el taco. Bueno, pues ahora vamos a enganchar con un pegamento, le ponemos el secante, cogemos el plato para que lo pueda coger el torno. Vale, pues ahora una vez ya está secado la pieza, vamos a empezar a hacer el mortero. Voy a empezar por hacer un agujero. Pues ahora estoy haciendo aquí un plano, este me lo he hecho yo, entonces si hay clientes pues, que me lo piden con sus planos, pues yo le hago lo que ellos me pidan. Entonces aquí lo vamos a calcar. Con esto es una plataforma que he hecho yo, esto es resina, lo pongo encima, lo calco, dibujo la mitad exacta de la pieza que tengo que hacer y la máquina me la copia igual. Bueno, pues ya tenemos el molde hecho y ahora lo vamos a poner en los brazos hidráulicos del torno para que los vaya repasando y me vaya haciendo la pieza. El alabastro si está en un sitio seco, esto es para siempre. Ahora, si lo pones en la intemperie, con el frío, heladas, agua y esto, con los años también se desgasta. Ahora, si está dentro de una casa y esto no hay humedad y no le toca el sol, año que lo estropea, pues sí, esto no hay problema. Bueno, pues ahora para terminar vamos a hacer la maneta del mortero para poder, pues mira, tenerla acabada. Como he dicho antes, se puede hacer de madera si se quiere utilizar como para la comida normal del día a día o para una decoración. Más que nada lo que hacemos es cosas de torneado, más que de escultura. Está un poco decaído esto ahora. Con los tiempos a veces pues las cosas suben o bajan. Yo te digo, nosotros antes ya éramos 25, 30 trabajando, ahora somos la familia, pero todo y eso, pues nosotros estamos contentos con lo que hacemos. Lo saben hacer todo, ¿eh? O sea, son manitas en este aspecto. Uno se dedica más al torno y el otro más a hacer la talla, ¿no? O sea, la última decoración y entre todos pues lo hacemos todo. El mortero ya está terminado del torno y ahora yo le daré el acabado final. Lo primero que haremos es cortar el plato. Ahora vamos a aplanar esta parte que es el culo del mortero. Esta herramienta, esto es papel de lija muy granado y esto pues come la piedra muy fácilmente. Pues ahora tengo estas plantillas y entonces con esto haré las aristas del mortero. Me la marco con un lápiz y luego me lo como con una muela. La artesanía siempre, mira, mucho sacrificio, mucho trabajo y no mires el reloj ni las horas, ¿eh? Te ganas la vida, pero no para comprarte yates tampoco, ¿eh? Ahora ya tenemos el mortero terminado, entonces ahora le vamos a dar un barniz natural que es apto para la comida. Hasta ahora, hace poco, pues se hacían más con barnices con pistola, barnices de madera. Pero ahora, pues, al alabastro, al ser un producto natural, pues también a la gente le gusta que el acabado también tenga un acabado natural.
Cuando vino la guerra de España, se destruyeron muchas iglesias y básicamente se empezó pues haciendo altares y cosas religiosas. Luego vino el turismo y entonces se montaron un montón de talleres. Aquí en este pueblo pues habría pues 20 o más pequeños, pero que hacían este producto, ¿no? Llegó un momento que se hizo tanta producción que ya ibas por la costa y solamente veías alabastro. Y como todo, cuando sube, baja, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues básicamente cosas de diseño. Pero aparte de esto, pues hacemos urnas también y con la gente que somos, pues vamos trabajando. Bueno, esto se hacía en muchas columnas, jarros y cosas de estas, ¿no? Pero esto ahora no se hace. Ahora sí que, por ejemplo, se hacen pues paredes con alabastro que van iluminadas. Es algo, digamos, que no está visto y tiene bastante éxito. Apliques, lámparas, cosas de estas. Esto siempre se ha hecho. Bueno, los tabacos más destacados, hemos hecho algunas cosas para el monasterio de Poblet. Esto siempre queda porque es una cosa que lo visita mucha gente, ¿no? De lo demás, más que nada, es cosa de decoración. Yo creo que una cosa hecha a mano pues tiene más valor que una cosa industrializada. A mí me gusta trabajar el alabastro y bueno, y cuando ves al final la pieza, si te gusta, pues estás más contento, ¿no? Un producto natural que tiene belleza y que gusta, y yo creo que esto no va a terminar. Y yo espero que dure muchos años. Dentro de 50 años ya no lo veremos, seguro.